nuestra conciencia, porque nos importa nuestra sociedad. Somos Televicentro, bienvenidos a tu hogar, alegramos tu vida a nivel nacional. Somos Televicentro, compartiendo tu amistad, disfrutando en familia nuestra programación. A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, es un placer compartir esta mañana nuevamente con ustedes un nuevo Frente a Frente, hoy con todos los actores de un acuerdo que trasciende con un valor agregado en relación a otros años, porque otros años se convirtió en una discusión estéril. Al final, el gobierno fijaba los montos del salario mínimo, el porcentaje de incremento al salario mínimo. Hasta los mismos medios y comunicadores nos cansábamos. Y se volvía trillado para nosotros, porque pasaban meses y meses y meses, confrontación, discrepancias, y ese consenso no llegaba, y ese acuerdo nunca llegaba. Y por lo tanto, el salario lo fijaba el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Trabajo, autorizado por el presidente de la República. De tal manera que en los últimos años, cuando comenzaban las discusiones del salario mínimo y nos reuníamos los equipos de trabajo de los noticieros para asignar, la recomendación a nuestros periodistas era: esperen que termine la negociación. ¿Qué caso tiene comenzar 3, 4 meses antes a informar de algo en lo que no se van a poner de acuerdo? Y que al final será noticia cuando el presidente anuncie en qué porcentajes, o el secretario de Trabajo anuncie en qué porcentaje se incrementó el salario mínimo. Entonces, este año, el valor agregado de la negociación es que hubo un acuerdo. Y además, que se fijó un incremento escalado en el sector maquila. Y eso, pues, nos ha generado hacer trascender con mayor intensidad esta noticia del salario mínimo que se conoció oficialmente ayer. Mis invitados esta mañana para debatir la temática, el secretario de Trabajo, don Felicito Ávila, a quien saludo. Bienvenido. Muchas gracias, secretario, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludarlo. Es un placer compartir con usted. Al extremo derecho, don Benjamín Bográn, coordinador de la Comisión del Salario Mínimo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tal, don Benjamín? Muy buenos días, buenos don días. Renato. Bienvenido. Héctor, Roberto,
señor ministro. Buenos En días a efecto, todos. está don Héctor Ramón Escoto, que es el coordinador de la Comisión del Salario Mínimo por los Obreros. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias, Renato, por la invitación. ¿Cómo está seguro? Pues ahí está, luchando por sobrevivir. Y don Roberto Sevilla, que es miembro propietario de la Comisión de Salario Mínimo de la Confederación de Trabajadores de Honduras. ¿Qué tal, don Roberto? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Me alegro que esté aquí. Entiendo que ya está don Daniel Facusé en San Pedro Sula, a quien saludo. Bienvenido, don Daniel. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a todos allá en Tegucigalpa. ¿Llueve en San Pedro Sula? Sí, vivo en San Pedro Sula, correcto. ¿Llueve en este momento? ¿Perdón? ¿Llueve en este momento en San Pedro Sula? No, tenemos un bello clima y realmente pues creo que contrastado con todos estos grandes acuerdos históricos que se ha llegado, es un momento bello para Honduras. Muy bien, muchas gracias, don Daniel. Vamos a hacer la introducción del tema en esta nota periodística de Nelson Lanza, que recogió en resumen los porcentajes en que se ha incrementado el salario mínimo y luego venimos al debate aquí en Frente a Frente. En un hecho sin precedentes en la fraccionada sociedad nacional porque se impuso el diálogo a la intransigencia, trabajadores y empresas privadas firmaron el acuerdo que establece montos para el ajuste del salario mínimo del 2012 y 2013. El presidente Lobo Sosa fue el testigo de la concertación que establece incrementos automáticos. Y esto debe quedar en los anales históricos nuestros, que en esta ocasión los dos actores principales, que es el capital y el trabajo, se han puesto de acuerdo. El aumento oscila entre el 5.6 y el 7.25%, lo que representa un ajuste que va de 400 a 650 lempiras. Los que menos ganarán son los trabajadores del sector agrícola, silvicultura, caza y pesca, cuyo salario será de 4.612 lempiras en el 2012 y 4.870 lempiras en el 2013. Mientras que los empleados del sector financiero y bienes inmuebles, los que tendrán el salario mínimo más alto, el cual será de 7.133 lempiras en el 2012 y 7.650 en el 2013. Cantidades que no satisfacen del todo a los trabajadores, pero las aceptan. Este acuerdo obviamente no es satisfactorio. Las cifras que se han mencionado no van a resolver el problema de inequidad. El problema de ese enorme diferencial que tenemos entre lo que cuesta la vida, entre lo que significa para una persona sobrevivir con 7.000 o 5.000 lempiras mensuales. Es inconcebible cómo una persona pueda sobrevivir con ese nivel de ingreso en el país. Pero había que tomar una decisión. Los trabajadores señalan que se dieron para no ser un impasse en el crecimiento económico del país y que venga inversión. Por eso el presidente de los empresarios pidió a sus homólogos invertir, cumplir con la ley y generar empleo. Yo quiero lanzar hoy el compromiso de que con este acuerdo que da predecibilidad, invitar a todos los empresarios de Honduras, en primer lugar, mantengamos los empleos que ya tenemos. Segundo lugar, invirtamos. Dentro de las negociaciones y para evitar que se siga yendo la inversión, los maquiladores lograron hacer una negociación para aumentos automáticos hasta el 2014 y se comprometieron a abrir guarderías para que sus empleados dejen allí a sus hijos para que se los cuiden a bajo costo. Hay un compromiso para que realmente esto se pueda establecer lo que es la guardería comunitaria. Este año es un 6%, el próximo año sería un 7.25% y en el 2014 sería un 8%. Para la aplicación del aumento se utiliza una tabla según el número de empleados y la rama de las diferentes actividades económicas, las que están divididas en 12 grupos. Los que menos pagarán son los microempresarios que tengan de 1 a 10 trabajadores y los que más pagarán son los que tienen arriba de 151 empleados. La firma de este tipo de acuerdos lo que demuestra es que ya existen actos de responsabilidad y madurez de los diferentes sectores que se esperan sean capitalizados por el sector laboral, así como también por los inversionistas para generar más empleo en el país. Nelson Lanza, Telenoticias. ¿Cómo recibieron este acuerdo en el sector maquilador de la región norte del país?
en el poderoso sector maquilador de la región norte. Pedro González nos lo dice. La fijación del ajuste al salario mínimo en el sector textil quedó establecido en un 6% para este año, un 7.5% en el 2013 y 8% en el 2014. El acuerdo busca el fortalecimiento del sector laboral y empresarial de la maquila hondureña, que preliminarmente desaprueban los trabajadores. Entonces yo no sé, ¿verdad?, porque siempre a las maquilas el aumento siempre es un poco, porque otras empresas ganan 6,000, 6,500 y nosotros solo eso. Debería haber como decir, un tiempo de espera para eso. Debería ser anual y no prolongado. De nada sirve que aumenten el salario mínimo si la canasta básica la van a aumentar. Entonces creo que un cierto porcentaje es bueno y un cierto porcentaje es malo, más por la canasta básica. El acuerdo para la industria maquiladora contempla que los obreros accedan a los productos de la canasta básica a precios más bajos. Exista estabilidad laboral, libertad de asociación y libre sindicalización. No obstante, hay insatisfacción en parte del movimiento sindical. Es un acuerdo que no llena y no satisface las necesidades del pueblo hondureño y principalmente de los trabajadores y las trabajadoras. Si hacemos una comparación en función del porcentaje del ingreso que perciben los trabajadores y las trabajadoras actualmente, en función del costo actual que está recibiendo una familia, no cubre ni fundamentalmente el costo de la canasta básica. Otro de los puntos de este pacto tripartito es gestionar una tarifa diferenciada por kilowatt hora en beneficio del sector textil, que solo en el 2011 perdió más de 20,000 empleos. Y esto pues genera una expectativa positiva en el 2012 de crecimiento económico, en la cual ahora tenemos que trabajar en los otros componentes que afectan la competitividad, como es los costos de energía y la inseguridad. Con este aumento salarial se espera que la industria maquiladora tenga mayor estabilidad y recupere los puestos de trabajos perdidos en los próximos 3 años. Pedro González, Telenoticias. Pues así está la situación, se ha llegado a este acuerdo y le voy a recomendar a los televidentes lo siguiente. Aparecerá un número al que ustedes pueden enviar sus mensajes, porque estoy leyendo mensajes que le enviaron a Jorge Zelaya en el noticiero TN5 matutino, donde las personas le piden información que no entendió de cuánto va a ganar. Yo aquí les voy a responder porque tengo la tabla precisamente con toda la información actualizada, y si algún trabajador no entiende cuánto va a ganar, porque hay una escala, ¿verdad? Escala de 1 a 10 trabajadores que ganan, o el incremento fue de un porcentaje, de 11 a 50 el incremento de otro porcentaje, de 51 a 150 y de 151 en adelante otro porcentaje. Y son 13 actividades. Esta vez se agregaron 2 actividades más. Empresas acogidas a la ley de zonas libres, ¿qué actividades? Industria maquila. Industria maquila. La industria maquila. Industria maquila. Muy bien. Pues como lo ven, los medios impresos también reflejan el interés que ha causado la noticia. Fijado salario mínimo para 2012 y 2013, obreros, empresarios y gobierno califican de histórico el acuerdo. Para Maquila se firmó por 3 años, porque como hay poco consenso en el país, cuando se logra, sorprende, interesa y además entusiasma. Entre 5.6 y 7.25% es el incremento al mínimo. La Maquila tendrá alzas anuales hasta el 2014 en los mismos porcentajes. Ven ustedes el interés de los medios de comunicación impresos también por esta noticia que se generó ayer. La Tribuna también lo dice en su página de portada: firman histórico aumento al salario mínimo, acuerdo tripartito de 2 años, pero el titular de 5 columnas hoy es otro. Chávez quiere controlar el fondo de Petrocaribe. Chávez está de acuerdo en que Honduras retorne a este programa en febrero, pero desea que los fondos no sean manejados por el Banco Central, sino por un banco venezolano. Temen que recursos sean utilizados de forma ideológica, como ha ocurrido en Nicaragua. Y Diario Tiempo, bueno, que no acostumbra llegar temprano a este edificio del Centro de Noticias 63, le recomendamos que lo hagan llegar temprano para poder difundir los titulares y ver su postura informativa. Don Felicito, ¿qué fue el ingrediente que permitió que esta vez hubiese consenso? Y no como los últimos años, que se perdieron 3, 4, 5 meses en una estéril negociación.
Muchas gracias, Renato. Yo quiero saludar esta mañana a los trabajadores, saludar a los empresarios. Y aquí en la cabina en que estamos hay dos titulares, diríamos que tuvieron que ver muchísimo, porque eran los voceros de cada uno de los sectores, lo que es el señor don Benjamín Bográn, como también don Héctor Escoto, presidían cada una de las comisiones, uno del sector trabajador y otro del sector empleador. Yo creo que esto nos ha dejado una enseñanza muy positiva. Primero, es importante saber de que el estado de ánimo con que se empiezan estas negociaciones se dio con el espíritu de que había una meta que era rescatar el principio de un diálogo tripartito, que era el que realmente estaba perdiéndose y que normalmente lo que convocaba el diálogo tripartito siempre era la revisión del ajuste salarial, y cuando lo imponía el Poder Ejecutivo, ese diálogo se iba invalidando automáticamente. Los dos sectores tenían una meta: rescatemos el diálogo tripartito, porque eso significa que podemos continuar buscando alternativas para resolver no solamente el problema salarial, sino otros problemas de interés del sector productivo. Segundo, el gobierno, por su lado, también hizo lo propio, facilitó toda la información necesaria. Creo que el Banco Central nos contribuyó muchísimo con toda la información, como el INE, que también nos generó datos importantes para que los dos sectores fuesen tomando conciencia y confianza sobre lo que estamos haciendo. Grado final de esto hubo un ingrediente muy determinante, es la participación de los principales dirigentes de los dos sectores. Quiero decirle, Renato, que la presencia de don Santiago Ruiz en las deliberaciones, como también la presencia de los tres secretarios generales en las deliberaciones, igual que la presencia de don Daniel Facusé en estas deliberaciones, daba lugar pues a que no estuviéramos a un referéndum, que no fuésemos a una consulta, y que eso permitía crear un ambiente de toma de decisiones, de que lo que se estaba haciendo no era para poder perder tiempo, sino que ahí se resolvía, se daban los espacios necesarios, nos tuvimos que apartar, diríamos, del medio para poder trabajar más dedicadamente, y creo que eso fue oportuno también, y todos reconocimos que lo habíamos hecho de tal manera pues que no estábamos involucrados muchas veces en algunos enredos, sino que esas comisiones estaban más dedicadas al trabajo. Hay otro elemento que contribuyó muchísimo, es el aporte que hizo la licenciada María Antonieta, la ministra de la Presidencia, que hizo realmente un buen esfuerzo para hacer que las partes iniciáramos las discusiones, y además estuvo muy pendiente, apoyando con información y dando seguridad, que eso es lo otro, dando confianza de que íbamos por un camino en el cual nos estaba permitiendo, en que los dos sectores tenían un punto, que era ponernos en el plano de poder hacer a Honduras competitivo, y que el salario mínimo fuese en función de empleo y no solamente de resolver un problema de tener más circulante, porque de nada servía que hubiese circulante para los que hoy están empleados si no resolvíamos un problema que era el empleo, y que estos también iban a rebasar o rebasan realmente la mayoría de lo que está empleado. Creo que el análisis fue muy concienzudo y dio lugar a que los dos sectores se lograran comprometer, y desde luego el gobierno, que estaba representado por la Secretaría de Trabajo y su equipo técnico, que yo les felicito porque también estuvieron a la altura de poder apoyar las iniciativas de ambos sectores para lograr esa confianza que necesitábamos generar en el sector trabajador y el sector empleador. Bueno, y también es importante destacar el mensaje del señor Santiago Ruiz, presidente del COEP, en el sentido que si se han sacrificado los trabajadores en aceptar un porcentaje que ellos siempre consideran es corto en relación a las necesidades del país, pues hay que generar empleo, invertir y generar empleo.
invertir y generar empleo. Ese fue el mensaje del presidente del sector privado ayer. Solo les pido un favor, como yo sé que mucha gente va saliendo de su casa en este momento y necesita que se le dé respuesta a sus preguntas, cada uno de ustedes me va a ir respondiendo estas preguntas de los trabajadores. ¿Les aumentarán a los maestros Proeco, ya que solo nos pagan 5.500? Esta yo la respondo. El salario mínimo se deslindó totalmente de los incrementos a los maestros, ¿verdad? Sí. Es decir, antes se le incrementaba el salario mínimo y este incremento repercutía en el salario de los maestros. Ahora no, se deslindó el asunto, se deslindó totalmente. Se le aumenta el salario mínimo, pero solo es para un sector de los trabajadores y no para los maestros. ¿Cuánto es el aumento en el sector salud? ¿Cuánto es el aumento en el sector salud, así específicamente? 5.6%. 5.6%, que significa... ¿Cuánto significa? Bueno, es según el servicio. El tamaño del... Aproximadamente, si tiene 150 en delante, son 445. Después de 150 trabajadores... 150 trabajadores. 445. Hay una banda que es entre la agricultura, que es el menor, que anda en 244.82, al máximo, que es 482 lempiras. Pero en servicios que le toca a ellos, anda en 445. 445 lempiras, ya lo sabe. Buen día, ¿el aumento va para los maestros también y a partir de cuándo? No, el aumento no va para los maestros. ¿Cuánto gana un empleado en industria del plástico con menos de 20 empleados? ¿En qué categoría cae esto? Eso cae en manufactura. En manufactura. Está de 11 a 50. Ahí tiene la lista para que me pueda leer los porcentajes, por favor. 6.24%. Hay que aclarar una cosa con respecto a salud también, Renato, que es que a veces las mismas organizaciones están negociando también, ¿verdad? Y pueden tener un porcentaje mayor al que está ahorita. Pero si no negocian, se quedaría en esos porcentajes. Muy bien. La manufactura, aquí la tengo. Industria manufacturera, fabril y artesanal, de 1 a 10 trabajadores. ¿De cuánto es el incremento? 500. ¿Cuánto? 6.000. Van a ganar, aquí le voy a dar cuánto van a ganar. Van a ganar... Mire, aquí tengo, si gusta usted. Por favor. Industria manufactura de 1 a 10 trabajadores, 328.02. Estamos hablando de que no es maquila, ¿verdad? Sí. De 11 a 50, 348.96. Ese es el donde preguntó el... Y de 51 a 150, estamos hablando de 404.02. Y de 151 en adelante, 469.41. Bueno, hemos respondido a esta persona que nos ha preguntado cuánto va a ganar en una empresa de plástico con menos de 20 trabajadores. Y otro que pregunta, ¿y cuál será el aumento de los maestros? No tienen aumento los maestros. ¿Cuánto vamos a ganar y a partir de cuándo los policías que ganamos 6.100? ¿Policías están incluidos en esto? No. Régimen especial. Los policías están en un régimen especial, no tienen ningún incremento con esto del salario mínimo. En la zona rural, en comercio, de 1 a 10, por favor, ¿cuánto se gana? Buen día. En la zona rural, en comercio. Hay que decir, Renato, que ya no hay la categoría de rural y urbano. Ahora solamente hay categorías por número de trabajadores, ¿verdad? Y en comercio estamos hablando de 1 a 10, el salario sería 5.6% y el incremento 338.80. Lo que tiene, perdón, el comercio, ¿verdad? Sí. Me preguntó. Serían de 1 a 10 trabajadores 338.80, de 11 a 50 348.96, de 51 a 150 404.02 y de 151 en adelante 469.41, independientemente de donde estén. ¿A los empleados públicos les aumentarán? ¿Y cuál es el aumento? Esa es una negociación aparte también. Negociación aparte también. Sí. Negociación aparte a los empleados públicos. ¿Cuál sería el aumento total en maquila, en lempiras? Don Daniel Facusé. Bueno,
Para este año, que es el 2012, estamos hablando de un 6% y la gente estaría ganando como salario mínimo 4.645 lempiras con 34 centavos, más sus bonificaciones de productividad. Muy bien. Yo gano 12.000, ¿cuánto es mi aumento? Está fuera de la escala del salario mínimo. Totalmente fuera. Qué bien que gana eso. Sí, qué bien que gana eso. Qué bien que gana eso y ojalá que gane más. Buen día. ¿A partir de qué fecha se empieza a pagar el incremento al salario mínimo? 1 de enero. 1 de enero. 1 de enero. Ya este mes le sale el incremento de su salario. Y el siguiente año es automático, ¿verdad? El siguiente año es automático. 1 de enero ya debe estar. O sea que no va a haber negociación. Ya el otro año sale sin negociación porque ya se negoció esta vez el salario mínimo. Y en la maquila son 3 años. En la maquila son 3 años. ¿Y de qué sirve después le aumentan a la canasta básica, don Benjamín? Bueno, uno de los temas fundamentales con el tema de los precios de la canasta básica es aumentar la producción. Eso, si tenemos una buena producción de frijoles, una buena producción de maíz, una buena producción de leche, de huevos, de carne, los precios tienden a bajar y ustedes lo ven en el frijol, es quizás el reflejo más importante del tema de que necesitamos aumentar la producción para mantener costos de la canasta básica. Ahora, Renato, sí dejamos de recalcar, estos incrementos no justifican ninguna cadena especulativa. O sea, los porcentajes que se han dado y el impacto que eso causa, especialmente las cosechas ya salieron. O sea, ahorita estamos consumiendo las cosechas del año 2011. O sea, no tendría por qué en este momento esto causar un incremento en los productos de la canasta básica, porque estamos utilizando los inventarios del año 2011, en todo caso. Entonces, en este momento, el incremento en el salario mínimo no debe ser justificación para que exista ninguna cadena especulativa. Como les digo que la gente todavía está en sus casas o ya está en sus negocios con la televisión, voy a complacer a toda la gente que está preguntando y luego profundizaremos en este importante acuerdo. Buen día, ¿cuánto es el incremento para las agencias aduaneras que tengan de 1 a 10 empleados? ¿En qué está la agencia? Está en servicios. En servicios. Ok, el que dijimos anteriormente. Recordémosles. Bueno, servicios comunales anda de 1 a 10, 332.64, de 11 a 50, 342.62, de 51 a 150, 396.67 y de 151 en adelante 460.87. ¿El área de los supermercados cae en esto? Sí. No, comercio. No, en comercio. Ya dimos lo del comercio. Buen día, deseo saber cuánto será el salario para los que manejamos grúas de servicio pesado. Servicio. Eso queda en el transporte, ¿no? Transporte. De 1 a 10 trabajadores, 341.88. De 11 a 50 trabajadores, 352.14. De 51 a 150, 407.69. Y de 151 en adelante, 473.68. Ya dimos el porcentaje de la maquila, cuánto ganarán los del servicio civil, esto es el gobierno, esto es otra cosa. Por favor, el dato para los que trabajamos en restaurantes, somos menos de 2 empleados. Ya dimos, dimos. El mismo de servicio. Es el mismo de servicio, Para el 2013 se va, o se sabe cuánto es el salario, lo que no se sabe cuánto costará la canasta, eso sí es cierto. No, pero ahí quiero aclarar una cosa, sí. Renato. Precisamente se estableció una banda de salvaguardia, que si el índice inflacionario es superior al 8% o inferior al 4%, habrá un proceso de revisión, una nueva negociación. En el caso de que los índices inflacionarios se fueran arriba de 8 o estuvieran abajo de 4%. Repítalo porque se interrumpió la señal en AMNE cuando estaba usted ofreciendo la información. Bueno, Renato, que precisamente para evitar esa incertidumbre para los obreros, porque en este sentido todo el mundo tiene que tener un grado de certidumbre,
el sector privado propuso y se aprobó en el contrato una salvaguardia. Si la inflación es arriba del 8% o abajo del 4%, se iniciaría un nuevo proceso de negociación en el año 2013 para para ver cómo se recupera el poder adquisitivo de los obreros. ¿Este salario aplica para modelos descentralizados de la Secretaría? Lo que es gobierno es gobierno, ¿verdad? No, pero en las descentralizadas sí. Digamos, seguro social, hotel, eso sí. Ahí se aplica, eso sí. Muy bien. Se rigen por el código. Todo lo que se rige por el código del trabajo es aplicable. Una gasolinera donde se ubica y cuál es el porcentaje con más de 60 trabajadores. Está en comercio, César, ¿no? Comercio. Comercio, 338.80. Sí, en comercio estamos hablando de 338.80, de 348.96, de 404.02 y de 469.41. Fíjate que ahí en la gasolinera teníamos nosotros realmente una incertidumbre, que es que las gasolineras manejan mucho capital, ¿verdad? Y ahora el número de trabajadores es poco, realmente. Y entonces esa fue una de las discusiones que tuvimos en la negociación. ¿Cuánto será el ajuste en San Pedro Sula en una tienda de venta de mercados de 1 a 15 empleados? Eso cae en comercio. En comercio, y es el mismo a nivel nacional. Los datos que mencionó hace algunos minutos el presidente del Sindicato del Seguro Social, don Héctor Ramón Escoto. Y así voy a ir dando todos estos mensajes aprovechando que la gente esté en sus casas. Los maestros ya saben que no tienen aumento con el salario mínimo. Y para los que trabajamos en la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería el aumento? Muchas gracias. Y que vive el buen consenso, pero creo que usted no tiene aumento. Sí, los de la Corte no tienen aumento. Tienen sus propios. En una empresa de servicios telefónicos y red de datos y electricidad, en una empresa de menos de 20 empleados. Está en transporte, almacenamiento y comunicación, menos de 20, dijo. Sí. O sea, bueno, hay que decirlo que si es de 11 a 50, tendría 352.14. Y si es de 1 a 10, 341.81. ¿Aplicará este aumento a docentes de la universidad ya que no se ha hecho reformas al estatuto del docente universitario? No aplica este aumento para los docentes universitarios. Es para salario mínimo. El sector magisterio tiene 2 años de no recibir aumento. Irán a recibir aumento este año. No sé si van a recibir, pero con esto del salario mínimo no. Renato, ahí no aplica el salario, es que no aplica el salario mínimo. Sí, ahí sí no está muy claro porque algunos estatutos, algunos contratos colectivos, por ejemplo en la universidad, yo creo que sí aplica. Entonces, porque es una negociación entre los trabajadores y la universidad, ¿verdad? Creo que estamos vigentes. Es autónomo. Creo que está vigente eso. Es autónomo. Es autónomo. Ah, bueno, pues hay que estar pendientes y preguntan los trabajadores de estos centros de educación. Aquí en la empresa azucarera Tres Valles del departamento de Riego no le hacen el aumento ni el año anterior, peor este. En la empresa azucarera Tres Valles del departamento de Riego no les hacen el aumento ni el anterior. Protesten ante la Secretaría de Trabajo entonces si no les hacen el aumento. Buen día, quitarán las horas extras y cuánto ganarán en los super. Gracias, ya lo dijo Escoto. ¿Incluye los catedráticos de la universidad? No. Para el Seguro Social, ¿cuánto es el aumento? ¿Y por qué el último año no nos lo dieron? Gano 6.300 lempiras. No, está correcto ese salario. Está correcto. Está correcto. Más el del servicio de ahorita que anda en 400 y fracción, dijimos. Toptravi no tiene incremento, sí tiene incremento, ¿no lo tiene? No. ¿Cuánto gana el guardia de seguridad en una empresa de hasta 20 empleados? Por favor, aquí sí, porque son denuncias sistemáticas con estas agencias de seguridad. Mire, aquí tenemos, si tiene de 1 a 10 categorías, 1 a 10 trabajadores, 348.04. Si tiene de 11 a 50, 358.48. 372 si tiene de 51 a 150 y de 151 y más 372.47. Hay que decir, Renato, que en esta actividad es alto el incumplimiento que hay en el salario mínimo. Eso hay que decirlo rotundamente. Ahí debe vigilar mucho. Hemos hecho un compromiso con la empresa privada y el ministerio, compromiso tripartita, de vigilar realmente esos cumplimientos, porque realmente ahí está puesto la llave, porque el incumplimiento ahorita anda en 64% y es un porcentaje muy alto.
y tenemos que disminuirlo. Renato, por eso precisamente en esta categoría, a esta categoría se le dio un tratamiento especial, el mismo de la pequeña y mediana empresa, un incremento únicamente del 5.6%, y esto es para darle a los dueños de este tipo de empresas un espacio para que se adecúen y realmente cumplan con la ley de salario mínimo. En ese sentido, tienen que estar conscientes que van a estar bajo la lupa del Ministerio de Trabajo, porque se les trató de dar el menor porcentaje posible precisamente para darle los espacios para que puedan cumplir con el salario mínimo, porque estamos conscientes que son empresas en el que el costo de la mano de obra es prácticamente el mayor costo que tienen en su operación, pero sí deben de adecuarse a cumplir con la ley. Y Benjamín también. Y que conste, Héctor, de que, quieras o no, estas compañías, los contratos que cobran son jugosos, pero a los trabajadores son los que les pagan menos, porque tratan siempre de ganar más. Entonces, claro. Por eso se hace este trato especial de aumentarles el 5.6 a modo de que ellos puedan compartir. Renato, es que hay un tema que me parece que es importante recalcar entre los dos sectores y el Ministerio. El reconocer cuál es la mora que hay en el incumplimiento. También se hizo un análisis de las empresas como tal, de la economía en estas empresas. Entonces, hoy hay un desafío tanto del sector privado, de los trabajadores y del Ministerio por hacer llegar estas empresas al cumplimiento, en primer lugar. Eso significa también un aumento para los trabajadores. Si los logramos llevar al cumplimiento del 100%, deben estar todas las empresas obligadas a pagar el salario que está legalmente reconocido, más el incremento que le corresponde establecido en esta última negociación. Entonces, por eso hubo una nueva categoría que se abrió precisamente para esos propósitos. Muy bien. ¿Y para los empleados de las alcaldías, en qué categorías están? ¿Cuánto es el aumento? Son públicos. Son públicos también, no hay aumento. ¿Y los maestros que trabajan en las escuelas privadas? Igual ellos se rigen por el esquema de magisterial. No hay incremento salarial. En el acuerdo debieron dejar escrito obligar al patrono a pagar el salario mínimo sin que pierda el trabajo por denunciarlo. Eso está en la ley, eso está en el Código de Trabajo. Muy bien, vamos a ir leyendo mensajes poco a poco, pero ahora nos vamos a concentrar con reacciones aquí y en San Pedro Sula. Es increíble, ¿va? La cantidad de mensajes de la gente pidiendo en qué categoría estoy yo, en qué categoría estoy yo y de cuánto es el incremento. Miren, qué buen servicio esta mañana aquí en Frente a Frente. Y yo les decía aquí, y con mucho respeto, de verdad, yo no quiero insubordinar a nadie. Si hay trabajador que me parece su salario no es coherente con su responsabilidad, yo le decía a don Benjamín, aquí al secretario del Trabajo, le decía a don Héctor Ramón Escoto y a don Roberto Sevilla, son los cajeros, son los trabajadores del sector financiero. Sinceramente, con la responsabilidad que tienen, con la tentación diaria de manejar tanto dinero, que se le pague a los trabajadores del sistema bancario el salario mínimo, y son los que siempre tienen un poquito más de aumento, me decía Escoto. Pero me parece que se queda corto el salario. No es mi obligación, ¿verdad?, venir a evaluar este asunto, pero siempre cuando se fijan estos salarios mínimos, pienso en los trabajadores de los bancos, en los cajeros, que se rigen bajo el salario mínimo. Yo siento que esta gente ya debió dejar esa categoría del salario mínimo y ser pagados conforme a sus responsabilidades. Les obligan a andar bien vestidos, a que cuadren bien todas las operaciones, que no se dejen tentar por manosear tanto dinero. Vienen de sectores humildes, son peritos mercantiles, vienen de barrios en vías de desarrollo, de la gente que le dice al hijo, no, estudia comercio porque yo no tengo para meterte a la universidad, y tienen que estudiar la carrera. Es una sugerencia muy respetuosa. Cada quien hace del negocio lo que quiere, pero yo creo que estos trabajadores necesitan ser mejor pagados. Pausa, ya profundizamos sobre este asunto. Esto del incremento en el sector maquila. Nuestra sociedad ha olvidado tanto los valores: no robar, no matar, no hacerle daño al prójimo. Te invitamos a reflexionar, y María, la Virgen, te invita a recuperar esos valores perdidos.
Ok. Aquí los trabajadores de Televicentro que están en la categoría del salario mínimo me están pidiendo cuánto van a incrementarles. Y les estoy diciendo que el incremento para empresas como Televicentro es de 482 lempiras, les dije, ¿verdad? Correcto. Ese va a ser el incremento. Y el de los trabajadores de los bancos que veníamos hablando. Bien. Para que se fije usted cuánto gana un cajero. Dice aquí, en establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. Ese servicio prestado a las empresas es otra categoría ya ahora, ¿verdad? De 1 a 10 tiene un incremento de 341.88. De 11 a 50, 352.14. De 51 a 150, 407.69. Y de 151 en adelante, 473.68. ¿El máximo que gana un cajero? Para hacer un máximo, dice aquí, de 7.133.39. 7.000, un poquito más de 7.132, perdón que me equivoqué en la, es 482.21 el incremento para tener un salario de 7.133.39. Yo les digo, yo no sé si es un favor, claro que debe ser un favor para los trabajadores de los bancos, y además lo digo con mucho respeto, porque cada quien sabe cómo maneja su empresa. Es una cantidad poca para las responsabilidades que tienen los trabajadores de los bancos. Ya voy a escuchar la opinión del secretario de Trabajo y de don Benjamín Bográn, el coordinador de la Comisión del Salario del COEP. Sí, Renato, yo creo que es bueno retomar el concepto del salario mínimo. Solo permítame, porque se nos va a ir don Daniel Facundo. Sí. Ha de decir, esos capitalinos creen que solo ellos tienen derecho. ¿Cómo siente ya a esta altura la percepción que tiene de cómo se ha recibido ahí, en ese sector maquilador del norte, el incremento y la negociación que a feliz término llegó antenoche don Daniel Facundo? Bueno, Renato, yo creo que lo primero es poner en contexto cómo fue que se entró a esta revisión del salario mínimo. Tenemos ya casi 2 millones de personas que están desempleadas, y cuando usted le pregunta a las personas que son la mayoría, estas personas desempleadas, qué es lo que más les gustaría que sucediera en el 2012, es buscar una fuente de empleo. Entonces, cuando las preguntas que le están haciendo a través de los mensajitos son las personas que hoy en día son privilegiadas en nuestro país, que son las personas que tienen un empleo, que ya son la minoría. Por lo tanto, era importante entrar a esta revisión con una meta en común, que es cómo protegemos los empleos que ya tenemos y cómo generamos mayor inversión para poder crear nuevas fuentes de empleo. Es en esto pues que las centrales obreras tuvieron a bien identificar este problema, identificar también la amenaza que teníamos de los demás países de Centroamérica, en especial El Salvador y Nicaragua, que claramente durante una conferencia que se tuvo en San Pedro Sula de todas las confederaciones sindicales de Centroamérica, les expusieron los nicaragüenses a los hondureños, a los sindicalistas hondureños, de que su meta y estrategia en Nicaragua era llevarse todos los empleos de la maquila hacia ese país. Es ahí donde surge una amenaza común y nos unimos todos los sectores, pero yo creo que muy en especial con el liderazgo del sindicalismo o los trabajadores organizados de la misma industria de la maquila, donde tomaron un papel protagónico en esto. Ellos han sido coordinados no solo por sus secretarios generales de las centrales obreras, sino que también por Evangelina Argueta, que creo que ha tenido un papel protagónico en todo esto y con una visión muy amplia y muy clara de lo que es el sector. Y por eso se decidió, todos en conjunto, irnos a una mesa sectorial, porque las condiciones de la maquila eran totalmente diferentes al resto del país, a pesar de que lo mismo que le estaba pasando de falta de competitividad a la maquila también le estaba empezando a suceder al resto del país, y por eso es de que estábamos perdiendo empleos a un ritmo de 200.000 puestos solo en el año pasado, o sea, en el 2011. Es ahí donde salimos con una estrategia mancomunada, donde históricamente, y por eso es que esto ya no le llamamos revisión ni negociación de salario mínimo, sino que le llamamos un gran acuerdo, que no podemos llegar al punto de decir nacional, pero es el comienzo de un gran acuerdo nacional entre todos los sectores. Hemos dado un gran ejemplo de civismo y de un gran ejemplo de entendimiento dentro de los sectores productivos, que es un catalizador para el resto de todo el país.
Por ende, pues yo admiro a la dirigencia sindical que hoy en día está, que son personas que han venido desde sus bases, pero que hoy en día tienen un gran y alto nivel de profesionalismo, como es de doña Evangelina Argueta y todo su equipo. Mire, la gran diferencia que se tuvo en esta negociación, en esta revisión y en este gran acuerdo fue básicamente de que participaron los presidentes de los sindicatos de las empresas maquiladoras. O sea, esto es histórico. Los reconocemos nosotros, como también reconocemos la libre asociación, los reconocemos a ellos también como los líderes dentro de sus movimientos organizados, y por eso participaron dentro de la revisión y la estrategia que se hizo para preservar estos empleos. Fueron aproximadamente como 15 personas en esa mesa sectorial, y mire, con un grado de cordialidad, pero con sus puntos bien claros. O sea, la dirigencia sindical tiene bien claro cuáles son sus propósitos, y creo que en este caso la amenaza común hizo pues que llegáramos a esa estrategia. Con este gran acuerdo, básicamente nosotros estamos eliminando totalmente la gran incertidumbre que se tenía por parte de los inversionistas en nuestro país. Mire, el año 2010-2011, prácticamente en cuestión de 5 meses se aumentó el salario en aproximadamente, primero un 7%, después un 13.5% en cuestión de 4 meses, y luego vino un aumento a la cuota del Seguro Social, lo cual en combinación de todo esto fue un 25% de aumento. Inmediatamente tuvimos una desbandada de trabajos que perdimos en el año 2011, 10.000 puestos solo en el área de Maquila, pero en su totalidad en el país prácticamente perdimos los 200.000. Entonces, realmente con esto se quita ese nivel de incertidumbre, pero más allá que eso, creo que es el gran mensaje que estamos mandando a nivel internacional. Este gran acuerdo no únicamente contempla porcentajes, sino que también contempla el hecho de poder elevar el nivel de vida de todos los trabajadores, y además de eso darle seguimiento a través de las comisiones bipartitas y tripartitas que mensualmente nos vamos a estar reuniendo con los mismos trabajadores de la industria de la maquila y llegando a solucionar temas o a traer temas dentro de la mesa que necesitan algún tipo de solución, y pudiéndolo solucionar en conjunto en comisiones bipartitas y tripartitas. O sea, esto es realmente histórico, esto está cambiando el rumbo totalmente del país, y yo quiero agradecer infinitamente a don Felicito Ávila, que ha sido el coordinador de este gran acuerdo, pero también muy en particular quiero agradecer a doña María Antonieta de Bográn, nuestra vicepresidenta, lo cual ha dado un espaldarazo a todo este proceso, y cuando más se creía que no se podía llegar a acuerdos, fue ella también una de las catalizadoras para poderlo hacer. Asimismo, como lo dije anteriormente, quiero agradecerle a doña Evangelina, que ha sido realmente la persona clave dentro de todo este proceso, y es ahí donde yo creo que esto es algo histórico, va más allá que una simple revisión del salario mínimo, es un gran acuerdo, el catalizador del gran acuerdo nacional que tanto necesita Honduras. Bueno, sinceramente que me gustaría conocer a doña Evangelina Argueta, una dirigente de la Maquila, perteneciente a la Central General de Trabajadores, a la CGT, ¿verdad? Sí. Es a la CGT. A la Central General de Trabajadores, a todos esos presidentes de los sindicatos que esta vez, a sabiendas que podían seguirse perdiendo más empleos en el sector maquilador de Honduras, llegaron a este consenso. Ese es el valor agregado. Sí. Ese es el valor agregado, y ese es el espíritu de esta revisión última al salario mínimo de Honduras, que debería imperar en todos los sectores del país que están negociando algo en este momento. Llamo la atención a la gente del MUCA. Ayer rechazaron la propuesta financiera del gobierno por más de 600 millones de lempiras para adquirir esas 4.005 hectáreas en el Bajo Aguán. Llamo la atención a la dirigencia del MUCA, antes de retornar aquella vorágine de sangre, de derramamiento de sangre, de muertos en el Bajo Aguán, a seguir consensuando e igual al gobierno de la República para que se reúna cuanto antes. Ahí hay una propuesta, la banca privada está lista para financiar la compra de esas tierras, ya dieron los detalles de cómo, pero ayer el MUCA rechazó la misma. Vale la pena que el espíritu de esta última revisión del 2011 del salario mínimo
impere en todos los sectores del país. Cuando escuchan al presidente de los maquiladores referirse en esos términos a Evangelina Argueta, lo mismo que a estos 17 presidentes de sindicatos de la maquila en una mesa sectorial que primaron el interés colectivo, el interés del país en un momento difícil, antes que el interés estrictamente personal. ¿Qué piensa don Héctor Escoto? Comienzo con don Roberto Sevilla, que es miembro de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. Luego Héctor Escoto, vamos a la pausa y enseguida escuchamos la opinión aquí de don Benjamín y don Felicito. Señor Sevilla. Bien, yo creo que esta es una oportunidad que nos damos los hondureños de querer, si se puede decir, generar mayor empleo, de poder crecer. Inclusive en esto está la gran oportunidad de crecer de una forma organizada. Ya el sector maquila ha abierto las puertas donde el sector donde los trabajadores se pueden organizarse, y esa es la esperanza de nosotros los trabajadores, de que hacia el 2013, 2014, pues nosotros como organizaciones hayamos crecido. No hay ya excusas. Ya a esta altura ya no hay excusa donde se diga de que no van a venir inversionistas, donde no se puede decir de que no va a haber más inversión tanto nacional como internacional. Yo creo que este pacto que han suscrito trabajadores y empresa privada, pues es la forma en que nosotros nos hemos despojado, porque quieras o no, si el acuerdo no es satisfactorio, pero de una u otra forma necesitamos urgentemente preservar los puestos de trabajo y que se creen nuevos puestos de trabajo. Hay que observar qué ocurre en otras latitudes, cómo creció Singapur, un acuerdo entre trabajadores y empresarios para llegar a lo que es Singapur a esta altura. Y hay que revisar otras latitudes, porque si no lo hacemos, definitivamente estamos, como dicen, totalmente castrados. En esto sí nosotros queremos ser reiterativos. Nosotros los trabajadores, quieras o no, hemos puesto la mayor parte, nos hemos sacrificado. Y así como nos hemos sacrificado, así queremos ver, y lo hemos hecho, simple y sencillamente, porque queremos a nuestro país. Y así como este pacto que se ha hecho, ojalá así vinieran otros pactos, porque creemos y pensamos de que Honduras merece una mejor suerte. Debo admitir que estoy escuchando un nuevo lenguaje en la dirigencia sindical de Honduras. Debo admitir que me emociona escuchar esa madurez en el sector sindical del país. ¿Cómo fue que Irlanda del Norte creció, aún y con los problemas que luego vinieron por la crisis económica mundial? ¿Cómo fue que Singapur, que Malasia, que esos tigres asiáticos, o que muchos otros países en el mundo crecieron en 5 o 6 décadas, nos dejaron atrás con esos pactos sociales? Con ese criterio, más vale preservar el empleo que anarquizar un país exigiendo más de donde no hay. Debo admitir esta mañana, ¿qué fecha tenemos hoy? 13 de enero del 2012, que este lenguaje no lo escuchaba desde hace tiempo de la dirigencia sindical. Y también debo demandar, con este lenguaje de la dirigencia sindical, una postura de inversión del sector privado igual, coherente con el sacrificio de los trabajadores. Sinceramente felicito que un panorama así desde ya días no lo percibía. Por favor, señor Escoto. Renato, mire, cuando nosotros nos nombramos o nos nombraron los secretarios generales como coordinación de la Comisión de Salario Mínimo, lo primero que hicimos fue comunicarnos con el coordinador de la empresa privada. Y nos sentamos y dijimos si le queríamos entrar en serio o no en serio a esta situación. Si queríamos tener una negociación inédita o realmente queríamos tener las mismas negociaciones anteriores. Y dijimos y llegamos a un diagnóstico que estando realmente en las mismas comisiones, no podíamos realmente hacer nada. Y nos comprometimos él a traer a la mesa a sus máximos dirigentes y yo me comprometí a traer a la mesa a los máximos dirigentes nuestros. Por consiguiente, solo así, realmente con la gente que decide, ahí es que pudimos llegar a un acuerdo. Porque como decía el ministro, cuando uno está referendo, se complica mucho más.
Cuando uno lleva una línea determinada, uno trata de defender esa línea. Pero ahora realmente con los actores principales de cada sector estuvimos ahí, y les quiero decir algo, esto no duró ni 24 horas en las negociaciones. Hicimos dos pactos, uno numérico que usted ha leído acá, y uno que nosotros llamamos un compromiso más allá de lo numérico. ¿Más allá de? De lo numérico. De lo numérico. ¿Qué significa esto? Que aquí hay compromisos, por ejemplo, de la canasta básica. Hay un compromiso de la maquila, por ejemplo, de llevar productos a la maquila directamente sin intermediarios. Eso significa algo bueno para los trabajadores. Hay como 10 puntos así en esos aspectos. Los servicios básicos, por ejemplo. Tengo que tener una comisión de supervisión de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en los servicios públicos se nos va el dinero a nosotros. En las intermediaciones de los productos se nos va el dinero. Nos pueden dar 100 lempiras o 1000 lempiras o 2000 lempiras de incremento salarial, pero hay una fuga bárbara en otras acciones. Entonces, eso es el pacto que nosotros tenemos, un segundo pacto que para nosotros es importantísimo. Y quiero yo reconocer algo, Renato. Mire, hay un trabajo que se llama Estudio de Mercado de Trabajo del Ministerio del Trabajo. Yo quiero felicitar al Ministerio de Trabajo por ese trabajo. Mire, ahí está Honduras en cifras totales. Y eso nos sirvió totalmente para tomar la decisión. Ahí está hasta el número de habitantes que tenemos actualmente, que son 8.200.000. Y está todo en cifra, el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, la inflación, y eso tomó como parámetro, ¿verdad? Eso principal. Y también, como yo soy un hombre agradecido, yo quiero agradecer al señor ministro, al presidente de la empresa privada y a nuestros secretarios generales, que ayer realmente yo digo que me hicieron un homenaje por el trabajo realizado en este salario mínimo, en la coordinación, y yo quiero agradecerlo públicamente. Muy bien, miren ustedes cómo el consenso y además cómo la voluntad de resolver un conflicto, porque hubo voluntad. Aquí lo que imperó fue voluntad. No puede ser que sigamos destruyendo Honduras. Hubo voluntad y lograron el consenso. Cuando Escoto viene y dice esa información que nos presentó la Secretaría de Trabajo, ¿dónde está lo que es Honduras? Bueno, este es otro valor agregado de la negociación de la que hablamos. Antes ustedes iban a negociar y no creían en el índice que les presentaba el banco. Hoy sí creyeron en la información que les presentó la Secretaría de Trabajo. Miren cuántas cosas buenas han ocurrido que pueden ser ejemplo y referente para próximas negociaciones. Renato. Sí, don Daniel, luego don Benjamín. Mire, yo creo que como dice Héctor, esto va más allá de los números, es un gran acuerdo, y dentro del acuerdo solo déjeme tal vez referirme a 2 puntos adicionales al que Héctor ya se refirió, de llevar la canasta básica sin intermediarios a los puestos de trabajo. También en el seguro social, nosotros consideramos de que se han estado haciendo muchas injusticias con las personas en ciertos puntos, y creímos conveniente con las centrales obreras de que debemos de tocar puntos en conjunto, ya que tenemos en conjunto 6 directores de los 9 directores que tiene el Seguro Social, o sea, 3 por parte de los trabajadores y 3 por parte de los empleadores, y podemos hacer mayoría aquí. Y se ha decidido ir al Instituto Hondureño de Seguridad Social a pedir de que se reduzca o se disminuya el periodo de cotizaciones para las atenciones de los partos. Usted sabe de que una persona que se eliminen necesita estar en el empleo por lo menos 6 meses para poder ser atendido en su parto. Esto es discriminatorio, es ilegal, es inmoral, ¿verdad? Y una persona, desde el momento que empieza a trabajar, si está embarazada, tiene que ser atendida en el Seguro Social. Asimismo, como usted no puede discriminar a ninguna persona embarazada y no puede dejar de darle el trabajo, asimismo también el Seguro Social tiene que atenderlo. Además de eso, consideramos de que hoy en día que la edad en la cual se atienden a los niños de los trabajadores es muy baja,
pedimos también el aumento de la edad para poder atender a los niños hasta los 18 años, porque consideramos que parte de la desintegración familiar que tenemos en Honduras es porque no puede usted simplemente venir y decir a los 14 años este niño ya no tiene atención médica, tiene que ver el papá cómo va y le consigue. En una familia que está integrada, el padre y la madre siempre son responsables de sus hijos y muy en especial hasta que ese niño cumpla los 18 años y pueda empezar a trabajar o que por lo menos pueda entrar a tener sus estudios superiores. Entonces, esto tuvimos mucha oposición de algunos sectores, no de la dirigencia sindical, más bien en esto sí estábamos muy todos de acuerdo, porque dicen que esto va a incrementar el costo del seguro social. No, señores, con lo que ya se está pagando, si utilizamos bien los recursos, le podemos dar atención a todos estos niños hasta la edad de 18 años. Y yo sé que Héctor está con nosotros porque Héctor también está consciente de que al trabajador no lo podemos seguir cargando y en especial no podemos seguir desintegrando la familia hondureña. ¿Y con las guarderías en las maquilas, don Daniel Facusé, bueno, presidente de la asociación? Este es un proyecto bello. Este es un proyecto que inicia con doña María Antonieta, con nuestra vicepresidenta doña María Antonieta de Bográn, donde es un proyecto piloto de guarderías comunitarias. Esto lo que quiere decir es que se van a hacer proyectos pilotos en las ciudades de Choloma, San Pedro Sula y Villanueva para poder empezar lo que son guarderías comunitarias. Estas guarderías comunitarias es que se adecúa una casa dentro de las mismas comunidades donde viven los trabajadores para que dentro de esta casa se le dé entrenamiento y certificación por el Ministerio del Trabajo y de Salud a una persona que pueda cuidar, digamos, hasta 5 niños en las edades de 1 a 5 años y que al mismo tiempo pues no tenga el padre que recurrir en doble transporte para irlo a dejar a una guardería. Se crea también el empleo dentro de las mismas comunidades y asimismo también se crea una gran confianza porque entre vecinos y vecinos todo el mundo confía. Entonces, esto es un gran proyecto y como decimos, vamos más allá porque lo que queremos es el bienestar de nuestra gente, queremos que el nivel de vida de nuestra gente se vaya aumentando y como decía Héctor y Roberto, no vamos a solucionar todos los problemas con este acuerdo, pero es un gran comienzo. Creemos que el hecho de tocar temas que antes era un tabú tocarlos, temas que muchas personas más bien obviaban y se hacían desconocer de la problemática, hoy en día se han tocado y vamos a empezar a darle solución. O sea, con el hecho de que las partes trabajemos juntos y que estas comisiones bipartitas y tripartitas puedan darle seguimiento a todos estos acuerdos, creemos que cuando se estén revisando año con año estos mismos acuerdos y cuando lleguemos también otra vez a otro gran acuerdo dentro de 3 años, vamos a ver los resultados de este y vamos a decir si vale la pena sentarse y acordar en puntos en común. Muy bien, y que este espíritu prime, repito, insisto, y lo voy a decir en todo el programa, en otros sectores de la República que negocian en este momento. De Olimpia y Alajuela, los mejores goles de Wilber Velázquez, anécdotas del Olimpia, hondureños en el exterior, goles en Italia y en España, Liga Nacional al día con estadísticas y controversiales, mesa redonda, además 3 premios de 3,000 lempiras en efectivo, contestando por mensajito quién anotó este gol. 5 Deportivo con la dirección y comentarios del ingeniero Salvador Narrala, este domingo desde las 7 de la mañana por Canal 5. Muy bien, aquí don Benjamín Bográn nos va a resumir el génesis de este acuerdo, que anticipo no fue fácil, no fue fácil, me dicen ellos, no fue fácil, pero hay una fuente primaria, hay un momento en que se impulsó este gran acuerdo que ahora nos satisface y nos enorgullece a todos los hondureños. Señor Bográn. Renato, como en algunas oportunidades nos ha tocado criticar algunas de las acciones de este gobierno, también tenemos que reconocer las buenas acciones y en este sentido
aquí hay una persona que no se ha reconocido, que es el presidente Porfirio Lobo Sosa. Al decretar el presidente Porfirio Lobo Sosa en marzo, en el decreto que fijó el salario mínimo para el año 2011, que las partes nos reuniéramos en el Consejo Económico y Social para iniciar un proceso de diálogo y buscar nuevos mecanismos de negociación del salario mínimo, ahí el presidente dio el primer paso como estadista, y de ahí arranca la génesis de esto. Luego hubo un proceso que la gente cree que es fácil, en el cual hay que reconocer a doña María Antonieta Guillén de Bográn y al ministro Felicito Ávila de sesiones en el Consejo Económico y Social que fueron permanentes. Fue un año, Renato, y un año de que parecía que llegábamos a acuerdos y luego retrocedíamos, y hay que reconocerle el apoyo al presidente de la República, a doña María Antonieta y al ministro Felicito, de la paciencia, porque le voy a decir, a veces uno le dan ganas de levantarse, porque usted quedó en la sesión anterior en de firmar un acuerdo, llegó a la siguiente sesión y ya es un planteamiento totalmente distinto y hay que volver. Estuvimos un año en ese proceso, se trajo un consultor de la Organización Internacional del Trabajo que nos estableció y nos hizo un análisis objetivo de cuál era la situación de competitividad, de empleo que tenía Honduras y la imperiosa necesidad que teníamos los hondureños de ponernos de acuerdo. El hombre ahí nos presentó un panorama claro, no nos gustó a las empresas que nos dijeran de que no éramos competitivos, de que no teníamos capacidad de innovación, tampoco les gustó a los trabajadores que les dijeran que no eran productivos, que nos estábamos quedando a la saga en América Latina, y en todo este proceso, al final, yo repito, fue un esfuerzo en el que luego se involucraron diversos actores que hoy no están aquí, integrantes del Consejo Económico y Social, presidentes de organización del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, representantes de los sectores laborales, pero al final llegamos a un gran consenso y eso es lo que debemos valorar, el gran acuerdo que tenemos, porque como usted lo dijo al inicio, y yo lo he dicho siempre, para el empresario lo poco siempre va a ser mucho, y para el trabajador lo mucho siempre va a ser poco. O sea, y hay que entender y hay que volver a retomar el esquema de que salario mínimo es salario mínimo. O sea, debemos de pasar al concepto del ingreso del trabajador. Tenemos que llegar a ese gran consenso. ¿Por qué en la industria maquiladora se llegó a un gran acuerdo? Otro de los ingredientes es que el ingreso del trabajador de la industria maquiladora es superior al salario mínimo. Salario mínimo es eso, es lo mínimo que debería ganar. No puede, si el país sigue atado a ese tema, ¿qué es lo que sucede? Todas las otras categorías, a usted le quita el impulso de seguir estudiando. O sea, no es posible que la brecha entre el que no estudió, por la razón que sea, algunos porque no pudieron, porque no se generaron oportunidades, que hay que generar el espacio de oportunidades, y el que estudió, el que hizo un esfuerzo, que sus padres se sacrificaron para que fuera a estudiar, haya una diferencia de 500 lempiras o de 1000 lempiras en el salario. No puede ser. Entonces tenemos que elevar la productividad y crear un marco de oportunidades. El Infop va a ser otro tema que debemos de tomarlo y está dentro de los acuerdos como un factor fundamental, la formación profesional para que realmente nuestros trabajadores puedan salir adelante. Y por eso, en el Consejo Económico y Social se han llegado a grandes consensos, por ejemplo, empezar a hablar del tema de productividad. ¿Para qué? Para que nuestro trabajador, en la medida que sea más productivo, porque la meta no debe ser seguir compitiendo con Nicaragua, porque Nicaragua gana el salario es la mitad del de Honduras, entonces vamos a detenernos con nuestros salarios para que Nicaragua nos alcance. Eso es retroceso. Eso no es. Lo que debemos de hacer es que nuestros trabajadores lleguen a la productividad suficiente para que superemos a Costa Rica en sus salarios, para que el trabajador hondureño tenga un salario superior al costarricense, pero para eso necesitamos elevar la productividad. Y como lo ha dicho en un momento dado doña María Antonieta, lo ha dicho el presidente de la República, debemos crear el marco de oportunidades. Y ahí, y en ese sentido, la formación profesional, y hoy que escuchamos la discusión de la ley de educación, se necesita crear oportunidades para todos los hondureños. Y en ese sentido, el sector empresarial también nosotros asumimos un reto. No tenemos pretextos en el tema del salario mínimo. Habrá otras cosas en las que tenemos que discutir, que ponernos de acuerdo, pero yo creo que el presidente Porfirio Lobo en esta ocasión tomó una decisión correcta y ojalá todo su gabinete de gobierno fuera como doña María Antonieta y don Felicito,
que le ayudan y potencian las decisiones del presidente, no como sucede en otras instituciones que lejos de dejar bien parado al presidente, más bien demeritan la gestión o los esfuerzos que hace este gobierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos, asumimos el reto, como le repito, el acuerdo en sí, habrá trabajadores que se van a quejar, hay empresarios que se van a quejar, pero lo que debemos de valorar todos es que estamos dando un ejemplo que Honduras va a salir adelante si todos nos ponemos de acuerdo. Muy bien, muy bien. Me parece que hay mucha objetividad en reconocer a los actores protagónicos de esto, en reconocer la labor que en esta área ha tenido el presidente, su ministra de la Presidencia, su secretario del Trabajo, y es bueno para el alma, y es bueno para el equilibrio, para la objetividad, inclusive de nosotros mismos, reconocer cuando las cosas se hacen correctamente. Lo dicen los trabajadores, lo dice el sector empresarial. ¿Qué otra opción tenemos los medios? Que también hacernos eco de esos reconocimientos. Cierto que el presidente ha sido objeto de críticas y que me parece bien fundamentadas por los medios. Claro que sí. Que ha hecho las cosas bien y que ha impulsado este asunto de la relación armoniosa que culmina con una negociación. Fabuloso. Hay que reconocer los méritos del gobernante, de su ministro de la Presidencia, de su secretario del Trabajo. Y me parece que es interesante lo que dice don Benjamín, que se esté yendo la maquila para Nicaragua, porque los trabajadores allá ganan la mitad de lo que los trabajadores ganan aquí. No debe ser motivo de preocupación. Hay que enorgullecernos de que ganan mejor que los trabajadores de Nicaragua. Ahora, ¿cómo sostener ese salario o mejorarlo? Con productividad. ¿Y la productividad cómo se logra? Con consenso también, con consenso. Si ya nos gustó consensuar, sigamos con esos consensos. 30 segundos porque quiero escuchar después al ministro del Trabajo, don Daniel Facusé. Mire, yo creo que lo más importante aquí es que el hecho de la incertidumbre se ha quitado. O sea, el hecho de poder llegar a este acuerdo por 3 años que no únicamente tiene el componente salarial, sino que también el componente de que le va a elevar el nivel de vida a los trabajadores, creo que es importante. Hoy en día nosotros ya tenemos una bandera para poder salir en conjunto con las centrales obreras y el gobierno al exterior a promover nuestro país. Y es parte del acuerdo. Parte del acuerdo es ir a los diferentes países, ir a las diferentes empresas y poder promocionar nuestro país. Mire, lo más importante es el hecho que el inversionista mire que en un país hay armonía, pero que hay también reglas claras en el juego. Con este gran acuerdo que se ha llegado, las reglas están claras para Honduras, ya no van a haber ninguna sorpresa. Y le puedo decir que el día de ayer que estábamos comunicándole a todas las empresas los resultados de este gran acuerdo, la posición fue unánime en que todas lo recibieron con beneplácito y todas de una manera u otra dijeron vamos a hacer el gran esfuerzo por traer más inversión a este país. Por lo tanto, si las mismas empresas que ya están en el país empiezan a hablar bien de este acuerdo y lo empiezan a promocionar a nivel internacional y asimismo también junto con los 2 sectores productivos y el gobierno, vamos al exterior a promocionar a nuestro país, Honduras va a cambiar. Honduras va a cambiar porque vamos a ser el país más atractivo de todo Centroamérica y básicamente a raíz de estos acuerdos, que es lo que tanto necesitaba el país. Ahora, no nos quedemos cortos. Se necesita un gran acuerdo nacional. Este acuerdo es el catalizador del gran acuerdo. Se está trabajando en las mesas anticrisis coordinadas por nuestra vicepresidenta, doña María Antonieta, pero tenemos que llegar también a culminar ese proceso, porque esto es una parte de la competitividad. Falta el resto. La falta de infraestructura en los centros escolares son algunos de los muchos problemas que afectan a millones de niños y jóvenes en todo el país. ¿Es la nueva ley fundamental educativa la solución? Porque nos importa. Periodismo de investigación. Este lunes a las 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo. Y el martes en el informativo de mediodía de HRN.
Bueno, yo gano 7.300, pero hace más de 3 años que no recibo aumento en el trabajo para un contratista de la Tela Railroad Company. Claro. No, eso no tiene. No, eso no está incluido aquí como lo del salario mínimo. ¿Cuánto va a ganar la gente de los veteranos de guerra? Lo mismo. Esa es otra Tampoco están incluidos con esto del salario mínimo. Soy empleada doméstica. ¿Cuánto gana actualmente y de cuánto es el aumento? Gracias. Está contemplado. Lo tiene en el empleadas domésticas. No, ¿en qué categoría está? Porque servicios. Ah, bueno, sí. Pero la mayor parte de las empleadas domésticas no ganan el salario mínimo. No les pagamos el salario mínimo, definitivo. Por eso yo dije en qué están, porque realmente no son raros las personas que ganan salario. Contrataciones por afinidad. Hay una categoría especial también, en el código. Ajá, por favor, ¿a quién tienen que acudir maestras de la Federico Frebel? La directora les debe 6 meses y está sacando escondida los papeles y no comunica nada. Vayan a la Secretaría del Trabajo. Por mucho dinero. ¿Quién quiere ser millonario? Muy pronto, por Televicentro. Que en medio de esta celebración de un año más del hallazgo de nuestra Virgen de Suyapa haya un espacio de reflexión. La Virgen nos invita también a perdonar. Rápidamente, don Héctor Escoto, con el sector agrícola. El machete. Bueno, hay que decirlo también, Renato, que este sector es el que paga menos salario, ¿verdad? De 1 a 10 trabajadores, 244.01, de 11 a 50, 257.38, de 51 a 150, 286.79, y de 151 en adelante, 333.21. Esos son los... Y tienen salarios de 4.612, 4.853.38, 4.888.79 y el máximo es 151 en adelante, 4.929.21. En el campo ese es el mayor salario. En el campo es el mayor salario. Donde hay mayor incumplimiento también. Lo felicito. Bueno, yo creo que aquí los dos sectores han coincidido, hay una ratificación de esa expresión de voluntad, de confianza. Yo creo que el Estado también está obligado a mejorar sus instrumentos de acompañamiento a esta gran voluntad expresada por el sector productivo. El Ministerio del Trabajo tiene un gran compromiso, porque no solamente está en función de velar o andar con un azote sobre aquel que cumple o no cumple, sino también facilitar para que haya una inducción para que todos cumplamos la ley y además crear condiciones de mayor confianza entre el capital y el trabajo. El Ministerio del Trabajo preside el Seguro Social, por tanto nosotros asumimos los compromisos que en este gran acuerdo se han logrado. Presidimos lo que es el Instituto Nacional de Formación Profesional, que de ahí se desprende también la capacidad productiva que generaremos con la mano de obra especializada o calificada que debemos tener. Entonces, estamos realmente en función de que en el término no mayor de 2 meses con los trabajadores y los empresarios hayamos creado toda la parte, digamos, organizacional para que todas estas medidas que pueden considerarse en los acuerdos se puedan llegar a la práctica. Nosotros somos de los que estamos más interesados porque haya una satisfacción de que los acuerdos son factibles y que la factibilidad nos conduce a tener buenos resultados. Ese es un compromiso, yo espero que me corresponda pues el tiempo que así lo desea el presidente, estar al frente del Ministerio del Trabajo, acompañar, porque realmente, Renato, yo sí sé qué es lo que siempre los trabajadores han aspirado, yo sí sé qué es lo que los empresarios siempre han aspirado, porque bueno, he tenido la oportunidad durante muchos años de estar realmente en esta actividad, de mover a una pieza, mover a otra, a propósito de hacer realmente saber de que los dos sectores requieren de que el gobierno sea un facilitador real, eficiente, transparente,
que no haya demagogia en el manejo realmente de una relación y que concluya en construir un diálogo de productividad. Claro. Gracias, don Felicito. Hace 4 años no me aumentan, trabajo en Avis Renta Car, gano salario mínimo. Bueno, vaya a la Secretaría del Trabajo. ¿Cuánto es el aumento de las empresas privadas? Ya lo hemos dicho. Por favor, don Felicito, cambia a los inspectores en Colón, son movideros. Hablan de aumentar el salario y cómo quedamos los empleados que quedamos sin trabajo. Somos 800 empleados de SKIP de Honduras, sin trabajo y prestaciones. Los maestros Proeco no los abarca esto. En la universidad consulten ahí con quién, con sus autoridades. Algunos trabajadores de la universidad, algunos los abarca el salario mínimo.